Bien, vamos a comenzar con la cápsula de los flip-flops. Perdón, acá. En esta cápsula se explica, bueno, en primer lugar, lo que es un flip-flop, ¿ya? Un flip-flop tiene como entrada un reloj y D, que vendría siendo lo que se transfiere hacia Q, hacia la salida. Este es el símbolo, así esto representa en realidad el flanco de subida, de bajada y de subida de un reloj. Entonces, lo que significa esto es que D se muestrea con el flanco de subida del reloj, es decir, se ve qué estado tiene D de 0 a 1, cuando el clock sube de 0 a 1, y ese valor se retiene y se muestra en la salida, ¿ya? Q. Y solo ocurre cuando hay un flanco de subida del reloj, ya eso se conoce como disparado por canto de subida, flanco de subida del reloj. Y activa el cambio de estado. En realidad, el circuito interno de un flip-flop tipo D eh, es de este tipo. Es de un reloj invertido. Aquí cuando el clock está en 1, aquí está en 0. Y cuando aquí está en 0, aquí está en 1. Y como dijimos anteriormente, esto sería un latch tipo D, y los latch funcionan en 1 son transparentes y en 0 son opacos. Ese es el concepto, ¿ya? Entonces, se tiene aquí que cuando el clock está en 0, este significa que es opaco, y cuando esto está en 1, esto quiere decir que es transparente. Por lo tanto, en la salida de Q vamos a tener en N1 lo que tenemos en D, ¿ya? En la entrada. En realidad, el concepto es que L1 es transparente, ¿ya? El latch, y el L2 es opaco, ¿ya? Nada cambia. Aquí esto puede estar cambiando y Q no cambia aquí en la salida de L2. Pero después, cuando el clock está en 1, en realidad al estar en 1, este se transforma en transparente, L2, y este en opaco, ¿ya? Por lo tanto, aquí D puede cambiar, pero N1 no cambia. Por lo tanto, lo que tenía eh, al pasar a 1, se transfiere hacia Q, ¿ya? Perdón, hacia Q. Y por lo tanto, de esa forma es que con el flanco de subida del reloj, cuando el clock pasa de 0 a 1, de 0 a 1, lo que se hace es pasar de D a N1 y de N1 a Q, justo en el flanco de subida. ¿Ya? Cuando este está en 0 pasa a estar en 1 acá, esto está transparente, luego este se transforma en opaco y este en transparente, ¿ya? Y ahí D pasa hacia Q. El diagrama de tiempo entre un latch, este es un latch, el símbolo latch, y esto es un flip-flop con el flanco subido acá, se tiene que, como les dije, el latch en 1 es transparente, en 0 es opaco. ¿Ya? Aquí tenemos el latch, por lo tanto, si el clock está en 1 y la salida cambia, bueno, aquí puede venir en 1 o en 0, al subir el reloj entonces se refleja lo que venía. Si venía un 1, esto está en 0, por lo tanto baja a 0, y cuando esto sube a 1, esto sube a 1. Aquí en el latch se mantiene porque está en 0, es opaco, ¿ya? Pero aquí en 1, nuevamente, todo este tiempo, el latch sigue la entrada. Es decir, si esta es la entrada y la entrada cambia así, la salida cambia así, ¿ya? Y por lo tanto, esto puede cambiar todas las veces que cambie la entrada, va a cambiar la salida en el latch, ¿ya? En opaco no. Aquí cuando está en 0, la entrada puede cambiar y la salida no cambia porque es opaco, ¿ya? No transfiere de hacia la salida. En cambio, el flip-flop solo verifica cuáles, por ejemplo, si puede estar en 0 en 1, pero si la entrada está en 0, en el flanco de subida aquí, en el flanco de subida, lo que hace el flip-flop es leer qué es lo que tengo en la entrada. Tengo un 0, y entonces lo transfiere a salida, es un 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco de subida. Entre medio esto puede cambiar, como de hecho cambia de, y
lee qué es lo que tiene la entrada. Tiene un 1, entonces transfiere ese 1 a la salida, hacia Q. Y por lo tanto el compartimiento flip-flop es diferente al del latch. El del latch va a variar dependiendo de qué es lo que tengo en la entrada cuando el clock está en 1 y el flip-flop solamente va a cambiar con el flanco subida del reloj. ¿Ya? Tenemos que un flip-flop, como aparece aquí, en cadena, como aparece de 0, de 1, de 2 y de 3, tenemos 4 flip-flops. Con el mismo reloj, todos operando, pueden funcionar como un registro. Es decir, si yo coloco aquí un dato 0101, con el clock flanco subida va a quedar almacenado en este registro y se puede dibujar de esta forma. Es decir, un clock, el mismo clock para todos los flip-flop. Vamos a tener de 0, de 1, de 2 y de 3, 4 bits, ¿ya? Y eso se indica con esta nomenclatura. 4 bits de entrada, 4 bits de salida, Q0, 1, 2, 3, y por lo tanto se simboliza esto en un registro de 3 bits. Y un registro como tal, bueno, podemos hacer operaciones del tipo habilitar o deshabilitar, ¿ya? Resetear y cosas de ese tipo, vamos a verla. Tiene como entrada un clock, ¿ya? La entrada, tiene como entrada el clock, D y una señal de enable. Esta lo que hace es habilitar la escritura en el flip-flop, por así decirlo. Habilita cuando se almacena un dato nuevo que viene por D hacia el flip-flop. Con enable en 1 se almacena, puede ser un 011, dependiendo de lo que tengamos en la entrada D acá. Enable en 1 entra D, y con enable en 0 mantiene el valor anterior. Es decir, se elige en este multiplexor la puerta que tenía Q y se va a estar escribiendo permanentemente ese valor ahí en la medida que está deshabilitado. Se puede resetear un flip-flop, se resetea con un 1, es decir, lo que significa que tiene una entrada que al colocarlo en 1, la salida queda en 0, y para eso habría que ver en qué momento se hace ese reseteo. Puede ser síncrono o asíncrono, y cuando el reset está en 0 se comporta como cualquier flip-flop, digamos, que no se está reseteando. Hay dos tipos de reseteo: el síncrono, es decir, funciona con un reloj, y el asíncrono, que en realidad no tiene que esperar que haya un flanco de subida del reloj para resetearlo, sino que resetea desde el momento en que el 1 aparece en el reset, en la señal de reset. Por lo tanto, que el flip-flop reseteable en forma asíncrona requiere cambiarse la circuitería interna porque en el fondo afecta al reloj. Es decir, va a tener que generar ahí un cambio antes de que haya un flanco de subida al reloj. El circuito síncrono es más simple. El circuito síncrono en realidad tiene un reset aquí. Cuando el reset está en 1, tiene que resetear, ¿ya? Y con un 1 aquí esto está en 0, y independiente del valor de D, vamos a tener un 0 en la salida con el flanco de subida del clock, ¿ya? Por lo tanto, eso funciona bien como reseteo. Y el seteo es algo similar. El seteo tiene un símbolo como este que está acá, ¿ya? Aparece D hacia la salida intervenido con la señal de set, ¿ya? Este es el símbolo, de tal forma que cuando set está en 1, Q queda en 1, queda seteado en 1, ¿ya? Y cuando está en 0 se transforma en un flip-flop común y corriente. Bueno, pueden hacer como ejercicio, digamos, el circuito del set. ¿Cómo se ve acá?